Me perdí y no supe en qué momento. Creo que fue poco a poco, lentamente. Te vas perdiendo y no te vas dando cuenta. Mi despertar de conciencia fue después de mis 50 años, cuando hubo un momento en el que me sentí vacía, que mi vida no tenía sentido y que tenía que hacer algo porque me sentía perdida. Déjame contarme mi historia. Déjame contarte mi historia. Me casé muy joven. Me casé muy joven con ilusiones, aunque nunca pensé que me iba a casar tan joven. Pero encontré un chico, 2 años menor que yo, tenía él 18 y yo 20. Y lo vi lleno de necesidades y lo vi lleno de ganas de ser protegido. Y ahí llegué yo, muy inteligentemente, pensando que era mi momento para aportarle, para ayudarle, para quererlo, para sostenerlo, para protegerlo. Poco a poco fuimos formando un hogar en el cual yo, sin darme cuenta, empecé a hacer ese rol de protectora que se va convirtiendo en un rol de controladora, de mandona, de juzgona, de aburridora, de alegona. Pero tú no te das cuenta, porque estás en ese modo ayuda. Y poco a poco empecé a forjar toda mi vida a ayudarlo a él. Porque a medida que fue creciendo, él fue más comportándose como él, y cada vez sus valores eran muy diferentes a los míos. Pero como yo me había metido en mi cabeza que yo lo iba a ayudar, no importara lo que pasara, pues yo seguí ese juego que comencé sin darme cuenta de que él podía cambiar, de que yo sí o sí lo iba a ayudar hasta el último día de mi vida, porque nos habíamos casado. Empecé a querer hacer de él otra persona que él no era. Pero desde el primer momento que yo lo vi, él me dijo todas sus inquietudes, sus angustias, sus penas, sus amarguras, sus tristezas. Yo dije, pobre hombre, él lo que necesita es ayuda. Y obviamente yo soy la propia. ¿Por qué? Porque venía de una iglesia, de una religión católica, venía de una familia donde habían valores y principios, y pues dije, yo creo que tengo todo lo que necesito para ayudar a este ser humano. Y me enamoré, y en ese proceso de ayudar a un hombre que yo sentía que era el amor de mi vida y que estaba amándolo, en ese gran proceso me fui perdiendo. Callé todo lo que me dolía, lo que a mí me afectaba, lo callé en honor a ayudarlo a él. Perdoné todo lo que no tenía que perdonar. Fui infiel a mí miles de veces porque acepté cosas que yo no quería aceptar. Pero en mi mente se me había metido que él era bueno y que solo necesitaba ayuda. Y seguí perdiéndome. Y seguí perdiéndome. No hasta que cumplí mis 50 en adelante. Bueno, antes tuve reacciones de que esta no es la vida que yo debo de vivir. Él no cumple, él no hace lo que debería de hacer, todo le entra por un oído y le sale por el otro, no estamos viviendo felices, y todas esas cosas que las parejas hacen en ciertos momentos de su vida. Pero realmente solo hasta mis 50 empecé a despertar y decir, ¿por qué a pesar de toda esta lucha de dar, de compartir, de apoyar, de entregar, yo sigo vacía? Y ahí me di cuenta que toda esa necesidad y ese supuestamente amor y entrega solo era miedo. Miedo a quedarme sola, miedo a estar abandonada, miedo a no sentirme útil y valorada, porque mi valor lo había
puesto en la necesidad de los demás. Y empecé a estudiar el coaching y a leer, y me di cuenta que él no tenía ninguna necesidad, que yo era la que tenía una necesidad grandísima de ser necesitada, de ser útil, de ser valorada y de no ser abandonada. Me tomó muchos años darme cuenta de eso. Pero gracias a Dios, después de mis 50 tuve ese despertar. No fue fácil. Fueron bastantes años de transformación interna. Porque al principio tú sigues negándote. No, es que esa persona me necesita. Es que mi mamá me necesita. Es que mi hermana me necesita. Es que mis hijos me necesitan. Es que mi tía me necesita. Y todo el mundo me necesitaba. Pero yo no me veía a mí misma. No veía y ni sentía ese llamado interno a mírate, que solo tienes que trabajar en ti, solo tienes que mirarte, solo tienes que escucharte. Calla ese bullicio de afuera y escúchate. Yo no podía vivir en silencio. Lo mío era vaya, haga, tengo que hacer, debo de hacer. Pero yo no era. Empecé el desarrollo personal y empecé a vivir esa crisis que vivimos todas las mujeres después de los 50. Y me fui dando cuenta poco a poco que lo único que tenía yo era trabajar en ese miedo a ser abandonada. Que yo misma me podía dar ese amor, esa ternura, esa compasión, esa ayuda, ese proteger que daba a los demás, era para mí. Y apenas empecé a trabajar en eso, mi vida cambió. Mi vida cambió porque yo ayudo, sigo apoyando a las demás personas. Porque obviamente eso está en mí, es mi esencia. Ayudar, proteger, querer, amar, contener. Pero no me había dado cuenta que tenía que hacerlo conmigo primero. Y sí, estuve perdida por muchos años. Y no era que no fuera feliz, y no era que no riera, y no era que no disfrutara de mi vida, pero no la estaba haciendo de la manera correcta. Porque siempre, a pesar de todo, había una tristeza, había un desengaño muy grande, había una frustración, había un dolor que yo no me explicaba porque obviamente la persona a la que yo estaba supuestamente tratando de hacer una mejor persona, también estaba perdido porque no entendía. Él no podía complacerme en nada de lo que yo le pedía porque no era él, ni él quería. Qué falta de respeto tan grande la que viví por tantos años y solo me di cuenta después que cada ser humano es como es y cada ser humano crece cuando tiene que crecer y que cada ser humano es perfecto como es porque solo Dios sabe y es el que puede cuidar, cambiar y hacer reaccionar y hacer un despertar de conciencia. Solo Dios, la divinidad, no yo. Y uno en ese afán de ayudar a las personas se cree omnipotente. Quiero compartir este testimonio porque sé que muchas mujeres como yo, a tus 50, te estás sintiendo vacía. Así que yo te invito a que hagas una reflexión. ¿Qué ha sido en estos últimos años de tu vida? ¿Qué pasó en tus últimos 30, 40 años? ¿En qué forjaste tu prioridad? ¿Cuál era tu propósito? ¿Eras tú o eran los demás? En mi vida fueron los demás, sobre todo mi ex esposo. Y bueno, solo quería compartirte este gran testimonio. Es hora de mirar hacia nosotros, pero lo bonito de todo es que cuando tú despiertas y dices, ¿a qué se debe este vacío? ¿A qué se debe esta frustración? Perdí tantos años de mi vida y no logré nada. No, lograste, ya esa experiencia te ayuda. Eso tenías que pasarlo para poder verte otra vez, para poder crecer otra vez, para poder tener seguridad en ti misma otra vez y ser la mujer que eres hoy en día y que no te has dado cuenta que eres fuerte, eres divina, pero no te has dado cuenta porque sigues enfocada en lo que fuiste o debiste ser. Yo hoy por hoy me siento una mujer tranquila, segura, empoderada, confiada, en paz, tranquilidad, que sé que es lo que quiero, pero no fue fácil.
Viví una transformación de varios años, porque dejar esos hábitos de antes no se hacen de un día para otro. No, Señor. Pero para eso está esta comunidad, para que nos acompañemos y para que podamos fortalecernos. Porque en la unión está la fuerza. Y tú sabes que este canal es mi canal, tu canal y nuestro canal. Yo estoy segura que tú, de alguna manera, te has identificado con mi historia. Estoy segura que sí. Me encantaría oír tu historia y saber qué quieres hacer ahora que estás en ese despertar de conciencia. Un abrazo y hasta la próxima semana.